¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy empezamos una nueva etapa de los podcasts que vamos a hacer aquí de Mexicanos al Exterior y también de Morena en el Exterior. Esta vez tenemos como invitada a la senadora Karina Ruiz. Karina Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí echándole ganas, como siempre. ¿Qué tal, Karina? ¿Ya de vacaciones? Pues mira, yo creo que sí, a partir de la siguiente semana, vamos ahí en las épocas de sembrina, se tiene uno que tomar un break, recargar con la familia. Esa semana todavía ando viendo pendientes acá en Arizona. Voy a revisar el calendario para enero. Entonces vamos a estar ahí estos días preparando más que nada para el comienzo del año, es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Parece que tenemos un poquito de problema ahí con el video. Sí, sí alcanzas a mirar bien. Te alcanzo a ver bien, aunque sí se ve un poquito de repente pausado. No sé si es tu internet o el mío, ya es que a mí me gusta la tecnología cuando no falla. Correcto. Bueno, vamos a darle a ver si nos permite poder grabar esto bien. Senadora Karina Ruiz, para los que no la conocen, la senadora es una senadora migrante que fue elegida para representar a los migrantes en el Congreso de México. La senadora Karina Ruiz es la primera, ha tenido su primer informe de trabajo legislativo, el cual queremos que nos platique un poquito, primero cómo fue que se hizo senadora y qué le motivó, cómo fue su paso para llegar al Congreso de México. Sí, mira, pues antes de ser senadora yo era, bueno, aún sigo siendo luchadora social, beneficiaria de DACA. Y por esa misma lucha en Estados Unidos, por que se pasara un Dream Act, un acta sueño, que diera camino a la ciudadanía, a los jóvenes inmigrantes, una reforma migratoria que le diera un estatus legal a nuestros padres. En Arizona, la lucha por poder tener acceso a las universidades, que nos triplicaron la matrícula. Desde esos tiempos, en el 2006, cuando se pasó la Proposición 300, en Arizona, que triplicaba la matrícula de los jóvenes migrantes. Si no tenías estatus de residente legal o ciudadanía, te cobraban 3 veces, como si vinieras de otro estado. Entonces, pues, a raíz de eso, yo, tardé 12 años en graduarme con una licenciatura de bioquímica, y porque entendí que la participación cívica es lo único que puede cambiar nuestras vidas. ¿Quién nos representa? Y las leyes que ellos hacen a favor o en contra de nuestra comunidad son lo que hacen más fácil nuestra vida o la dificultan, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese entendimiento, empiezo a meterme en la política en Estados Unidos, a conocer quién eran mis legisladores, mis representantes, mis senadores, senadoras, a empezar a ir a Washington a luchar y a informar, a educar políticamente de nuestras vidas a los legisladores que están alejados de nuestras realidades. Entonces, con todo eso, Ujú. yo volteo a México y veo que también hay una lucha de las personas migrantes o los mexicanos, mexicanas en el exterior por votar y ser votados. Entonces, queremos representación, ¿no? En nuestro país también. Porque aunque salimos de nuestro país, no dejamos de ser mexicanos. Entonces, queremos esa representación. Y pues es ahí donde yo empiezo a ver los partidos y el PRIAN era lo mismo de antes, ¿no? Gracias al PRIAN es que mi papá, mi mamá, yo migramos en el 99 porque no había oportunidades, no había ayudas, no había programas, no había nada. Entonces, pues obviamente yo no iba a elegir eso. Y miré Morena cuando regreso a México en el 2017, después de 18 años de no haber regresado a México. Los jóvenes me decían de la 4T. Y yo decía: "Pero, pues, ¿qué es eso, no?". Y me decían: "Es que la independencia, las leyes de reforma, la revolución", y ahorita es una revolución, pero de las conciencias. Entonces, empecé a aprender de Andrés Manuel López Obrador, a conocer de su historia, y me identifico como luchadora social, con Andrés Manuel, y después con la doctora como jefa de gobierno. La conozco, y de ahí tengo el sueño de que una científica puede representar a su gente, ¿no? La doctora científica, yo científica, dije: "Tenemos algo en común,
Si ella puede ser jefa de gobierno, ¿por qué yo no puedo aspirar a ser diputada o senadora migrante, no? Entonces, me inscribo en la convocatoria cor y salgo en la lista. Entonces, pues, es una responsabilidad bien grande, pero tengo esos años de lucha en Estados Unidos, ¿no? Sé cómo se pasa una ley, sé el camino, y fui a México y es muy similar, aunque tiene ciertas diferencias, es muy similar. Y pues es así como me uno a Morena como un proyecto de transformación y que quiero que esa transformación se sienta más allá de las fronteras de nuestro país. correcto, pues, ya tiene un año que llevas ya como senadora, has dado tu primer informe legislativo, y nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido esta travesía de este año, cuál ha sido tus proyectos que has puesto en el Senado, si ya se aprobó alguno, si está por aprobarse, o qué es lo que has llevado de parte de los migrantes al Congreso de México. Sí, mira, ha sido un año, híjole, de mucho aprendizaje y de mucho conocer, hacer relaciones. En la política es muy importante a quién conoces, más que nada porque te pueden dar un cierto apoyo en tus temas. Hay muchos temas, los temas son diversos, desde medio ambiente, la economía, la energía, el agua, la reforma electoral, hay muchos temas. Entonces, el tema migrante, yo considero que no ha sido prioritario o central ni en Estados Unidos ni en México por mucho tiempo. Aunque es importante para la economía, pues prefieren no verle mucho porque también eso involucra los derechos que se le dan a los trabajadores, ¿no? Entonces, y en México, Cor pues es difícil hablar de migración de una manera porque afecta al vecino del norte. Entonces, de repente ahí como que jalan la rienda y híjole, a mí me da mucho pesar ver la retórica en Estados Unidos, cómo afecta incluso en México y cómo se ven a los migrantes centroamericanos en México, los haitianos. Entonces, este año yo me di la tarea, recuerda que he vivido en Estados Unidos 26 años. Entonces, yo conozco actores en correcto. Estados Unidos, políticos, conozco gente eh, en Estados Unidos, pero en México solo los veía de lejitos, en la televisión, en las noticias, ¿no? Noroña, ¿no? Cuando lo conocí en Los Ángeles. Ujú. Yo no había conocido a Noroña ni sabía mucho de su historia y su trayectoria. Entonces, este año me di a la tarea de hacer relaciones con mis compañeros senadores y senadoras y algunos diputados federales y locales, que me conocieran, conocerlos, porque sé que es la única manera de hacer alianzas. Yo como senadora no puedo pasar una legislación, una ley, yo sola. Yo necesito de la ayuda y el acompañamiento de la mayoría del Senado, de la mayoría de la Cámara de Diputados, incluso de congresos locales con el tema de la apostilla. Entonces, ha sido mucho conocer. Me entró una llamada y creo que se cortó, ¿verdad? Sí, Creo que sí. pero ya No, regresamos. bueno, sí, ya, ya. Ha sido mucho este tema de que me conozcan y conocerlos en México, ¿ok? Entonces, me ha dado mucho esa tarea para empezar a hacer alianzas, para que me acompañen los otros legisladores en ambas cámaras en mis iniciativas. Aunado a esto, pues también el trabajo de seguir escuchando a la gente en foros virtuales y en visitas que he tenido a California, a Texas, a Chicago, a Denver. He ido a varios lugares, entonces escuchar a la gente, que de ahí salgan esas iniciativas de ley, trabajar esas iniciativas con mi equipo, ha sido pues lo que nos ha llevado, ¿no? Por principio de cuentas, aprendí que las leyes que pasamos no es solo pasarlas y ya, acabé mi trabajo y ya, es acompañarlas hasta un punto de implementación. Por ejemplo, la apostilla, removieron este requisito los legisladores de la legislatura pasada.
De eso tuvieron mucho que ver las diputadas, los diputados migrantes. Pero resulta que yo llego a México y me dicen: "Senadora, es que todavía en Sonora nos pide la Constitución Sonora que pidamos la apostilla". Ujú. Y así en los otros estados. Y luego me entero que Tlaxcala es el primer estado que en su, por decreto del ejecutivo estatal, la gobernadora, elimina ese requisito. Y hay 18 estados que pueden eliminar por decreto de gobernador, gobernadora, y el resto de los estados de la república tiene que hacerse por el Congreso local. Entonces, lo que hicieron a nivel federal va a entrar en vigor, pero hasta el 2027. Sí, entonces, me di a la tarea de hablar con los congresos locales, de mis senadores, de cada estado, para que mandáramos cartas y pidiéramos que en los congresos locales se removiera este requisito. También eso hizo un exhorto, ¿verdad? En la Cámara del Senado. He presentado otros exhortos como a Relaciones Exteriores para que haga campañas de los derechos de los trabajadores que se van con las visas H2A y H2B. Hemos también, pues, pedido al Ejecutivo que revise el tema de las pensiones de los adultos mayores para que se puedan también recibir en el exterior. Hemos abogado por eso, porque es lo que la gente nos pide. He presentado iniciativas de ley, una iniciativa al artículo primero de la Constitución, donde se nos reconozca a los mexicanos y mexicanas en el exterior explícitamente en la Constitución, porque hay cierta ambigüedad, ¿no? Y así como con los pueblos indígenas o los pueblos originarios, de repente nos dejan afuera de ciertas cosas, como por ejemplo esto de las pensiones de los adultos mayores. Entonces, yo estoy buscando que se nos reconozca incluso en la Constitución para que ya no haya lugar a duda y seamos también sujetos de derecho. Se está Correcto. pidiendo con otra iniciativa una reforma a la ley del servicio exterior para que más personas migrantes puedan trabajar en los consulados. También recientemente metí una reforma, una iniciativa a la reforma a la LEGIPE, que es la Ley de Procesos Electorales, donde ya pedimos que la lista nominal ya no sea temporal para el exterior, que sea permanente, para que no tengamos que registrarnos cada vez que hay una elección en México. Y tengo así, no solo de los temas de migración, pero pues como senadora de la República por vía lista nominal, pues también tengo que atender los temas de México. Y en esos temas, pues estoy metiendo una iniciativa para que se reconozca como agravante un delito, por ejemplo, en contra de personas por su identidad o orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para Claro. que pues haya más penas más graves y se reconozca que se necesita justicia para alguien de la comunidad LGBTQ en caso de que sea lastimado o asesinado o asesinada. También hemos acompañado leyes con otros legisladores que tienen de diversos temas y pues ahí en la página del Congreso, ahí pueden seguir todas las iniciativas puntualmente a las que me he suscrito, las que he presentado, y pues estamos trabajando para este nuevo periodo legislativo en cosas que se nos quedaron pendientes para los paisanos que nos han pedido. Y ahí van, todas han sido ahora sí que turnadas a las comisiones pertinentes. Y ahorita tuvimos ya una junta en la Comisión de Asuntos Migratorios también, porque es importante el que nos reunamos con el titular del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, para ver cómo están los Ujú. centros donde tienen a los hermanos migrantes en México, porque pedimos que se nos trate bien acá, pero a ver cómo estamos tratando a los migrantes en México, ¿no? Entonces, varios temas, ahí fuimos al tema de las impuestos, a las remesas, que se bajó del 5% al 1%, que nadie decía que se iba a cambiar, pero nosotros los legisladores fuimos allá a Washington a hablar de legislador a legislador y logramos que se bajara ese porcentaje y que solo fuera en transacciones en efectivo. Entonces, cosas importantes que hemos logrado este año y obviamente toda la agenda legislativa de nuestro querido presidente Andrés Manuel y de nuestra querida presidenta Claudia, ahí lo estamos sacando, incluso recientemente la ley de aguas, para que ya no se comercialice con el agua, que sea reconocida como un derecho, el derecho al agua.
correcto. Sí, ha sido una gran polémica, sin embargo, si lees un poquito más adentro en esa ley, pues es muy beneficiaria para la población en general, no para unos cuantos como era antes, que tenían grandes concesiones la gente más adinerada, sin embargo, ahora ya eso va a ser un derecho para toda la gente en general. Y el poder, la Eh, reforma del poder judicial también, Gabriel, porque ese es bien, bien importante, de las más importantes que tuvimos con la presidenta, que se reconociera ya a los programas como derechos y que, el poder judicial, que fuera elegido por el pueblo, pero todavía nos quedaron a deber, porque no podemos participar en esas elecciones desde el exterior, y yo estoy empujando para que se logre que también desde el exterior podamos escoger por lo menos ministros y magistrados. Muy bien, correcto. También otra de las grandes problemas que ha estado pasando ahorita es de los inmigrantes que están siendo detenidos. Hay muchos números grandes de gente que está yendo voluntariamente y gente que está siendo deportada. ¿Cuáles son los números oficiales de México que tiene más o menos? Mira, los recientes que ha dado la presidenta en la mañanera, em, sí vemos que hay un incremento. La verdad no tengo conmigo las cifras así ahorita, pero ha habido un incremento de las personas que se están regresando voluntariamente, eso sí lo tengo claro. ¿Por qué? Porque están viendo cómo están acechando a las comunidades. Se triplicó el presupuesto del ICE. Entonces, el ICE, ahorita y están, o sea, con todo. Están haciendo muy, muy agresivo las detenciones. ¿Para qué? Para que la gente se asuste, para que la gente tenga miedo y se autodeporte. Eso ya lo pasamos nosotros en Arizona con el Sheriff Arpaio. Cuando hacía todas esas redadas, era como para que tuviéramos miedo y no saliéramos a las calles y nos regresáramos, nos autodeportáramos, porque eso es lo más barato. Incluso estaban ofreciendo $1,000, si te recordarás, para que la gente Sí, sí, se regresara y el boleto de avión, pero pura mentira, o sea, gratis. eso nunca sucedió, nunca, yo le decía a la gente: "Eso no va a ocurrir, entonces no se confíen, a ese tema", ¿no? Pero la realidad es que la gente sí está decidiendo regresar por voluntad propia y también, pues, estamos viendo que el programa México te abraza, iniciativa de nuestra presidenta, está funcionando muy bien en la frontera, pero hay una cierta desconexión con los estados. No le dan seguimiento a alguien, por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que se regresó con sus hijos a Zacatecas y la señora la traían del Segop al Instituto Nacional de Migración y de regreso, y le decían: "No, es que si no fuiste deportada, no hay programas, no hay acceso". Y decía yo: "La presidenta dijo que si te regresabas voluntariamente también te aplicaban los programas", ¿no? Entonces, es ese trabajo de que las dependencias estatales y es que no hay Secretaría del Migrante estatal en todos los estados. Es un tema en donde hay diferentes oficinas en diferentes niveles, algunas que están añadidas a otros departamentos que atienden a los migrantes y a las personas en retorno. Pues también me di a la tarea de reunirme con esos representantes de estas oficinas de cada estado, eh, y pues hablar, tener ese diálogo y ver cómo conectamos el México Te Abraza federal con el estatal para que no haya esa desconexión y la gente no tenga que andar dando vueltas, ¿no? Ahí vamos con ese trabajo. No es sencillo porque pues, son 32 entidades, pero ahí vamos con esas conversaciones. Tengo el proyecto de que lancemos un directorio, ya lo tienen ellos, o sea, fomentar ese distribuir, más bien dicho, ese directorio para que la gente sepa y sepa, porque también los programas son distintos en cada estado. Michoacán tiene, por ejemplo, un programa de préstamos, ¿no? Que no tienen otros estados. Zacatecas también tiene ciertos programas para el campo, cosas así. Y la gente a veces no se entera y no saben en dónde pueden acudir para poder volver a empezar en su tierra. Sí, pues principalmente eso ha sido la queja que han estado teniendo los migrantes de que se dice, se habla, la presidenta habla de proyectos, habla de programas, habla de ayudas, pero a la hora de que ellos regresan no encuentran nada de eso. Entonces, como tú dices, puede tratarse de un problema estatal, pero yo creo que el gobierno federal sí debería organizar todos los programas para que de verdaderamente lleguen a los migrantes que los necesitan.
y no haya todo ese estrecho de no saber qué hacer y de van a un lado, los mandan a otro, porque no hay una coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces, pues, ¿qué consejo les darías a los migrantes que regresan? ¿Dónde buscar la ayuda para que realmente la puedan recibir o cómo se podría entender esto un poco más? Sí, mira, hay secretarías bueno, perdón, no secretarías, hay oficinas de atención al migrante en cada estado. Te digo, están en diferentes dependencias, pero yo les pediría que busquen estas oficinas de atención al migrante en los lugares, de los municipios, especialmente, ¿no? En las capitales, en los municipios, y ahí yo estoy esperando que tengan la información. Si no les dan la información ahí, pues SEGOV, la Secretaría de Gobernación, sería el siguiente punto al que podrían, acudir. Y finalmente, pues, contactarse con la oficina de tu servidora o en redes sociales, para que podamos ver cómo los canalizamos o les damos el directorio. También he estado reuniéndome, por ejemplo, con Mario Delgado, porque está el tema de la educación de los niños, que de repente no hay cupos en las escuelas y pues los niños no pueden estar sin ir a la escuela, sin educarse. Entonces, ahí le estamos haciendo ver al secretario de Educación, está muy a la disponibilidad, Mario Delgado, pues tienen información también ellos que a veces no llega a la gente, ¿no? Entonces, es importante que, pues, los paisanos sepan, yendo a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación también, pues pueden obtener, la información. Y si no saben en el lugar, porque pues, obviamente el territorio es extenso. Y por ejemplo, en las capitales es donde usualmente llega más la información a las dependencias de gobierno que en un lugar rural. Es un poquito más complicado. Entonces, que nos hagan saber Ujú. para que nosotros demos esa información a los enlaces que tenemos en el Senado. Por ejemplo, en mi caso, hay enlaces con salud, hay enlaces con educación, hay enlaces con las diferentes dependencias, y podemos de repente ahí hacerle el enlace para que les den la atención, los canalicen al lugar, que deben de ir, ¿no? Mm. También otra nota importante que nos gustaría que nos compartieras es, ¿la gente que está siendo detenida, la mayoría está siendo deportada o sigue en espera en los centros de detención? Mira, no han habido las deportaciones que se esperaban, los números que se anunciaban. Yo creo que esto es debido a que mucha gente sí está luchando sus casos. Si alguien tiene más de 10 años acá, pues obviamente, y no tiene un récord criminal, obviamente tiene una buena oportunidad de luchar por su caso. Entonces, se van a quedar en los centros de detención, es la recomendación quizás de sus abogados, que se queden a luchar su caso, porque a lo mejor tienen alguna posibilidad de poder ajustar o acogerse a algún beneficio. Entonces, yo estoy viendo que sí hay personas que están luchando, que eventualmente si ya se agotan los recursos, que tienen para poder ajustar su estatus, entonces, pues ya los deportan, pero no ha sido las deportaciones masivamente como se anunciaban. Yo creo que es debido a que la gente está quedándose en los centros de detención para luchar sus casos. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras platicar, Karina, de tu trabajo legislativo? Pues que sigan pendientes en las redes sociales, ahí ponemos, trato de hacer los videitos cortos para que no se nos aburran, ¿verdad? Pero que estén pendientes. También que hay un boletín, ahí en mis redes sociales también está cómo se pueden suscribir al boletín. Ese boletín es un newsletter y es quincenal. Ahí les habla un poquito de los que está pasando, de las iniciativas que estoy presentando, del trabajo legislativo que estamos haciendo. Y también en Facebook, ya hice mi perfil, una página, también para que tengan más acceso más fácil a la información del trabajo legislativo que tenemos. En Facebook me encuentran como Karina Ruiz, ahí política.
Y en el resto de las redes sociales, Karina con K guión bajo migrante. Así es como me pueden encontrar. Entonces, les pido que pues, nos sigan en las redes sociales para que se enteren del trabajo que estamos haciendo. Les pido que se suscriban al boletín y pues ahí estamos a la orden para trabajar en conjunto. Yo no puedo hacer nada sola, necesito del pueblo de México y ese pueblo también se extiende más allá de las fronteras y hay que reconocerlo y por eso estamos representándolos allá. Se viene el tema de la reforma electoral. Em, y muchos participaron en las audiencias, tanto en persona como virtual. Entonces, estoy muy contenta de la participación de nuestra comunidad y vamos a seguir alzando la voz para que se nos siga escuchando. Bueno, pues me parece muy excelente. Por la parte nuestra, Karina, vamos a ir trabajando, vamos a seguir exponiendo tu trabajo, estando apoyando a ustedes, porque necesitan también ustedes el apoyo de los migrantes de este lado que ustedes representan. Necesitan a ustedes, detrás de ustedes necesitan esa gente que esté apoyándolos para que ustedes puedan representarnos allá. Entonces, nosotros vamos a estar Correcto. haciendo un trabajo de distribución, de apoyo de este lado para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo. Muy bien, me parece excelente. Y ahí yo quiero que mis senadores allá en México me digan, senadora, ya escuché de sus migrantes californianos, de los oaxaqueños que viven en California, ya escuché, ya me hablaron a mi oficina y me pidieron que apoyáramos su iniciativa esta o aquella. Ahí estaremos también, mandando mensajes para que la gente le hable a sus legisladores y les pidan que apoyen las iniciativas que tenemos. Pero eso se viene, pues, ya empezando el año. Sí, hay que ponernos de acuerdo, hay que organizarnos, hay que ver los proyectos que tienes y hay que impulsarlos la gente desde aquí, como tú dices, para que los demás senadores te apoyen. He visto que tienes buen apoyo de senadores, pero sin embargo, si la gente descubre quiénes son y pueden llamarles, como tú dices, pueden organizarse, ellos pueden trabajar más en conjunto contigo para poder sacar las reformas que se necesitan para los migrantes de este lado. Hay muchas, me gustaría que siguiéramos platicando de esto más adelante, poco a poquito, para que la gente vaya entendiendo y pueda participar. Un gusto. Y también estén pendientes porque anuncio Zooms. Por ejemplo, ayer tuvimos un Zoom de cómo pasar una ley en México y en Estados Unidos. Eso le pedí a mi equipo que se grabara y que lo pusieran en las redes sociales, porque es importante que la gente tenga noción del proceso legislativo, porque así van a saber cómo funciona y cómo podemos nosotros apoyar a que no se quede nada más en una iniciativa presentada, sino que se llegue a ser ley y beneficie a la gente en ambos lados de la frontera. Muy bien, Karina, pues muchísimas gracias. Esperemos tenerte muy seguido por aquí y estamos en contacto. Con muchísimo gusto, Gabriel, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, cuídate. Nos vemos.